Hola, bienvenidos todos. Mi nombre es Luis Miguel Suárez. Soy ingeniero civil hidráulico y he dedicado la mayor parte de mi vida técnica a las presas y a los embalses, tanto en la docencia como en el proyecto y la supervisión de obras en construcción y ya construidas. Me voy a ocupar en este caso de la sedimentación de los embalses, que es lo que constituye la sedimentación de los embalses. Tiene una importancia quizá especial porque todo embalse tarde o temprano va a terminar siendo muy afectado por la sedimentación, dependiendo de las condiciones de la cuenca y de las condiciones de manejo del propio embalse. Y en la mayoría de los casos va a terminar por arruinarlo completamente cuando estas obras terminen llenas de sedimentos. Por eso que vamos a tratar de ver qué técnicas podemos aplicar para manejar esos sedimentos de la mejor forma posible, utilizando una serie de procedimientos que buscan como objetivo final alargar al máximo posible la vida útil de estas obras. Espero que el curso les sea de utilidad y que puedan sacar algún provecho de él. Lección 5.1. El origen de los sedimentos. El origen de los sedimentos puede ser el siguiente: erosión en la cuenca, siendo sus principales causas cambios de temperatura y humedad, hielo y deshielo, lluvia y granizo, raíces de las plantas, acción de los animales, intervención humana antrópica. También erosión en el cauce, deslizamientos de terreno, aludes de nieve y glaciares y cenizas volcánicas. Vamos a ver la erosión en la cuenca. Entonces aquí tenemos unos ejemplos que es bueno revisar, ¿no? En la imagen de la izquierda está un río, en la parte de abajo de la foto, y una ladera constituida originalmente, o no originalmente, sino siempre por roca en sitio. Esa roca, por todos los efectos que hemos visto antes, eh, cambios de temperatura, lluvia, eh, raíces de las plantas que van creciendo en la zona, animales que circulan por allí, que hacen cuevas, a veces hacen hoyos, el hombre que hace distintas actividades, etcétera, hacen que la roca se vaya disgregando. Se va partiendo en bloques, se va meteorizando y termina cayendo al río como aporte de sedimento. En la imagen de la derecha vemos un caso en Japón, que es una cuenca que hace más o menos un siglo fue muy denudada, muy deforestada, talando prácticamente los árboles, casi todos los árboles para usar la madera en construcción y también como leña para fuego, ¿no? Eso produjo que quedaran muchas de las laderas, como lo ven allí, prácticamente desnudas, sin ninguna protección de cobertura vegetal y sujetas a la acción erosiva de la lluvia, la nieve, etcétera, lo cual es una fuente de sedimentos que no tenía antes cuando estaba bien forestada. Aquí se ve el caso de un río. Vamos a hablar ahora, por supuesto, de erosión en el cauce. Aquí se ve el caso de un río, que es un río típicamente tropical, los cuales en época de sequía tienen un mínimo caudal, como pueden ver allí en la figura, y en época de crecientes meten caudales verdaderamente grandes y muy violentos, ¿no? En época de crecientes, sobre todo, este río, por inercia, tiende a seguir en línea recta y va a atacar a esta ladera, la parte inferior de esta ladera, socavándola y haciendo que al perder apoyo el resto de la ladera se derrumbe. Y aquí ven un derrumbe en esta parte, produzca aportes importantes de sedimento. Este otro caso es un gran deslizamiento en Japón. Es un macro deslizamiento por las dimensiones que tiene, que son muy grandes. Alguna vez por razones geológicas esto deslizó y acumuló el material aquí, desviando el cauce del río, que me imagino que originalmente debía ser algo así. Entonces el río no le quedó más remedio que cambiar de curso, pero todo este material es un material suelto que es arrastrado por el agua, es un aporte de sedimentos a ese río.
El caso de las cenizas volcánicas. En los países que tienen volcanes, como son prácticamente casi la mayoría de la cordillera de los Andes y también en Japón, en Sudamérica, como por ejemplo en Chile, en, en Perú, en Bolivia, etc. Esos volcanes cuando entran en erupción arrojan enormes cantidades de cenizas a la atmósfera. Esas cenizas son partículas sumamente finas que se mantienen en suspensión en la atmósfera y que lentamente van sedimentando dentro del aire de la atmósfera. Y llega un momento en que pueden llegar a cubrir cuencas enteras con esas cenizas, incluso ciudades, ¿no? Cuando vienen las lluvias posteriormente, la nieve, etcétera, esas cenizas van siendo arrastradas hacia los ríos y son una considerable fuente de sedimentos para los embalses que pudiera haber allí, ¿no? Aquí pueden ver en esta segunda imagen, pueden ver un monumento enterrado por las cenizas volcánicas en Japón. Lección 5.1, mecanismos de transporte de los sedimentos en los ríos. Hay básicamente tres formas de arrastre de sedimentos en los ríos, aunque la última no es muy importante, pero la vamos a mencionar de todas maneras. La primera forma es el arrastre de fondo, que predomina en los cauces de fuerte pendiente torrenciales en los ríos de las montañas. Y el arrastre que llevan esos ríos, en cuanto a sedimentos se refiere, está constituido principalmente por elementos gruesos, peñones, cantos rodados, gravas, arenas gruesas, los cuales se desplazan por el fondo del cauce debido a que la turbulencia del flujo no tiene la energía necesaria para levantarlos del mismo y pasarlos al estado de suspensión. Es decir, esas piedras van rodando unas sobre otras, se van desgastando, se van redondeando, por eso se suelen llamar a veces cantos rodados, pero no pasan al estado de suspensión, es decir, a estar como en agitación dentro del seno del fluido, por la energía del flujo, porque la energía del flujo no es suficiente para levantarlos del fondo. El segundo mecanismo es el transporte en suspensión. Este es un mecanismo que predomina en los cauces de pendientes bajas y medias, en las zonas de planicies, de llanura, y está compuesto principalmente por elementos más finos que en el caso anterior, básicamente por arenas finas, limos y arcillas, que son los materiales más finos de todos. En este caso, la turbulencia del flujo sí tiene la energía necesaria para levantar estas partículas desde el fondo y transportarlas en la masa fluida, en el seno del fluido, en agitación o en suspensión. Y finalmente hay un tercer procedimiento de transporte que se llama transporte en solución, que corresponde a las sustancias químicas disueltas en el flujo, el cual, digamos, el agua al fluir en la cuenca a través de las grietas, cavernas, etcétera, de la cuenca, va disolviendo una cantidad de minerales y esos materiales en disolución pasan a los ríos y llegan a los embalses. Pero en general esto no se toma en cuenta porque la magnitud de estos transportes en solución es muy pequeña si se compara con los dos mecanismos anteriores del arrastre de fondo y el transporte en suspensión. Lección 5.1, estimación de los aportes de sedimentos a los embalses. Tal como se ha indicado, esto no se va a entrar en detalle, sino que se va a hablar de una manera conceptual, porque el desarrollo de este tema corresponde a aspectos hidrológicos complejos y por lo tanto saldrían fuera de los alcances de este curso. Las cantidades de sedimentos aportadas por las cuencas de los embalses, generalmente expresadas en toneladas por kilómetro cuadrado de cuenca por año, o también en metros cúbicos de sedimento por kilómetro cuadrado por año en la cuenca, dependen de numerosos factores, a veces muy difíciles de determinar, por lo que solo puede hablarse de estimaciones más o menos aproximadas a la realidad. Nunca se puede pretender en esto ser preciso porque no se va a lograr nunca una precisión. Son demasiados los factores que influyen en esto. Y esta estimación puede hacerse de varias maneras. Una manera es la tradicional, que es midiendo el caudal sólido en una estación de aforo situada en el río, lo más cerca que sea posible del sitio de presa. Para que la estimación sea adecuada, debe cubrir al menos 10 años de registro para cubrir las fluctuaciones climáticas. Acuérdense que de repente vienen
series de años secos, otras veces series de años húmedos, y para tener una situación, digamos, promediada que represente el comportamiento de esa cuenca, es importante tener al menos 10 años de registro de la misma. Lo que pasa es que normalmente esta información no suele estar disponible, especialmente en los países de América Latina, ya que los aforos no son muy fáciles de hacer cuando se trata de sedimentos. Pues deben hacerse, es meter una especie de botella desde una estación de aforo. Una estación de aforo viene a ser como una especie de puente colgante pequeño, peatonal, sobre el río, en el cual el técnico que va a hacer estas mediciones baja esa botella y toma muestras del agua a diferentes profundidades y en distintas secciones, y eso después lo lleva al laboratorio y sabe cuántos mililitros, cuántos miligramos hay de sedimentos por litro, etcétera, ¿no? Esto no es muy fácil de hacer porque en general cuando se producen los mayores transportes de sedimentos durante las grandes crecientes. Y durante las grandes crecientes es complicado hacer estas mediciones por la turbulencia del agua, porque el agua a veces que fluye en el cauce transporta hasta árboles de gran tamaño y es hasta peligroso pues, para el operario hacer estas cosas, ¿no? Otra forma que es bastante buena y a mí me gusta particularmente, es mediante lo que se llaman curvas regionales de producciones unitarias de sedimentos en las cuencas. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Significa que si uno va a hacer un nuevo proyecto de una presa en una determinada cuenca, es posible que haya ya otras presas en esa misma cuenca o en cuencas vecinas similares a esta, que tengan ya varios años funcionando. Y por lo tanto habían acumulado ya una cierta cantidad de sedimentos, que eso sí es verdad que es la producción de la cuenca en cada caso, porque muy poco ha salido por las descargas de fondo o por el aliviadero. Prácticamente lo que ha entrado en esos embalses que tienen ya muchos años es casi lo mismo que está allí almacenado. Entonces, mediante batimetría se determina qué volumen de sedimento ha entrado a esos embalses y se saca la cuenta. Si ese embalse tiene X años funcionando, se divide ese volumen entre el número de años y entre los kilómetros cuadrados o hectáreas o lo que sea que pueda tener esa cuenca. Y se saca entonces un valor unitario de, por ejemplo, de metros cúbicos, kilómetro cuadrado año de sedimentos que produce esa cuenca. Y eso, en mi criterio, es mucho más preciso y mucho más confiable, sobre todo, que las mediciones con la botella y los aforos y ese tipo de mediciones. Otra forma que es más sofisticada, mucho más sofisticada, es la utilización de modelos numéricos complejos. Esto ya es trabajo para especialistas, e incluso dentro de la hidrología es una subespecialidad que requiere conocimientos específicos sobre este tema. Y finalmente hay unos métodos simplificados, en cierta forma un poco empíricos, que permiten hacer unas estimaciones, aunque sea preliminares, como para tener una idea general, que son ecuaciones relativamente sencillas, que usan algunos parámetros de la cuenca y de la lluvia, etcétera, como por ejemplo el método de Gavrilovic. Bueno, tal como se ha dicho, lo indicado en todos estos puntos era para transmitirles una idea de cómo se pueden hacer estas cosas, pero no está incluido dentro de este curso porque ya esto ameritaría un curso especializado exclusivamente en este tema. Vamos a ver a continuación unos ejemplos de las mediciones del caudal líquido y el caudal sólido en un río. Aquí tenemos un caso en el cual se observa un número abundante de mediciones de caudal sólido versus caudal líquido. El caudal líquido está en el eje de las X y el caudal sólido en toneladas día en el eje de las Y. Cuando uno representa estas mediciones en un papel doble logarítmico, se puede ajustar bastante bien una recta. Pero veamos lo que sucede, que lo vamos a ver en las siguientes imágenes. ¿Qué pasa si lo representáramos en un papel no logarítmico normal? Aquí lo tienen, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, que si estos mismos valores que vimos en el gráfico anterior se representaran en este papel lineal en cuanto a las escalas,
se obtendría una curva como esta curva negra que está aquí, ¿no? Supóngase que ustedes no tienen toda esa curva completa, sino que hay unas mediciones solamente para los caudales pequeños o hasta medianos, y que quieren extrapolar, quieren saber para caudales mayores cuánto sería el aporte de sedimentos, el caudal unitario de sólidos para esa cuenca. Muchas veces se observa que se hace una extrapolación como esta que está aquí. Y observen la diferencia que habría entre una curva y otra, una recta en este caso y una curva. Si por ejemplo agarramos el valor de 400 metros cúbicos por segundo de caudal líquido, si vamos a esta curva, que es la extrapolación, daría un poco menos de 1500, ¿no? Pero si vamos a la real medida, daría un poco más de 2500. O sea que la diferencia es verdaderamente grande. Incluso cuando se representa la relación caudal sólido, caudal líquido en un gráfico logarítmico, puede suceder lo indicado en la presente figura, que a partir de un cierto caudal se produzca, en este caudal, se produzca un incremento notable en el transporte de los sedimentos. Si supongamos que tuviéramos solamente la parte inferior de esta recta en este caso, ¿no? Que lo hubiéramos representado en papel logarítmico, doble logarítmico, y nos daría esta recta que ajusta relativamente bien. Entonces sería muy lógico extrapolarla de acuerdo a la línea de trazos rojos. Pero vemos que por razones físicas en ese sitio hay algún cambio de comportamiento en el río que no lo vamos a tomar en cuenta. Y nuevamente vamos a subestimar el aporte de sedimentos al embalse, lo cual ocurre muy frecuentemente. De esto se concluye de que lo ideal, lo más recomendable sería disponer del rango completo de transporte sólido versus caudal líquido en el río que estamos analizando. En general tienden a subestimarse a veces de manera muy importante las producciones de sedimentos de las cuencas. Vamos a ver esta tabla que reúne unos datos tomados de la operación de 7 embalses de Venezuela, en la cual vamos a comparar básicamente la producción real de sedimentos de la cuenca, que se midió haciendo batimetrías en el embalse años después de que estos entraron en operación, con lo que se había estimado a nivel de proyecto. Aquí se ven los 7 embalses con sus características, etcétera, los ríos, el área de la cuenca, el volumen inicial, la precipitación, etcétera. Y los años de operación a los cuales corresponden las batimetrías que se hicieron para determinar los sedimentos que habían ingresado. En esta columna se expresa lo que se había estimado cuando se hizo el proyecto de producción de las respectivas cuencas en metros cúbicos, kilómetros cuadrados por año. Y en esta otra columna se ve lo que realmente ocurrió, es decir, lo que se midió años después de operación de los embalses en cuanto a esa misma producción. Y lo que verdaderamente nos interesa es esta columna que está destacada en rojo, que es la relación volumen real a volumen de proyecto depositado en los diferentes embalses. Vamos a, por ahora, olvidarnos de este primer caso, que es la presa de Agua Viva, y vamos a ver todos los demás. Esto lo vamos a analizar un poco más adelante. Observen que en todos, absolutamente en todos, siempre la relación es mayor que 1. ¿Eso qué significa? Eso significa que lo que ocurrió en la realidad, en la naturaleza, fue superior y a veces muy superior a lo que se había estimado cuando se hicieron los proyectos respectivos. Y esto es muy usual en este campo de la sedimentación. Observen que hay un caso como este, que es la presa de Cumaripa, en la cual se estimó casi 34 veces menos de volumen de lo que en realidad ocurrió, o sea, de volumen ingresado al embalse. Hay otros casos como este, que el volumen real que entró al embalse fueron casi 24 veces. Y aquí está uno que tiene casi 15, este tiene casi 22, etc. Hay un caso por aquí que tiene 1.21. 1.21 es muy preciso para estas cosas que son en general bastante imprecisas. O sea, casi podríamos decir que en este caso fue una precisión absoluta. Ahora bien, veamos qué pasa con este embalse de Agua Viva,
que está destacado en verde, porque es el único de todos estos datos que es menor que la unidad. Es decir, que el sedimento que se estimó durante la etapa de proyecto fue mayor que el que ocurrió en la realidad medido con batimetría. Pero eso tiene una explicación muy sencilla. Es que en este caso de la presa de Agua Viva, por distintas razones de tipo operacional, que no sería muy largo de explicar aquí, se mantiene una descarga de fondo a través de un túnel en permanente operación. Es decir, haciendo la función de aliviadero primario y expulsando sedimentos permanentemente. Y eso hace que una gran cantidad del sedimento que ingresó al embalse está siendo extraído del mismo. Lección 5.1, proceso de sedimentación de los embalses. En esta lección veremos la evolución del sedimento grueso transportado por arrastre de fondo cuando este sedimento ingresa al embalse y la evolución del sedimento fino transportado en suspensión también cuando ingresa al embalse. Cuando el flujo de un río ingresa a un embalse cargado de sedimentos, el embalse es una masa de agua sin movimiento, una agua estancada, y por lo tanto el río cesa su velocidad al ingresar en la parte final del embalse, lo que se llama la cola del embalse, y de inmediato el sedimento más grueso transportado por el mecanismo de arrastre de fondo no puede seguir viajando, digamos, por el fondo del cauce y se detiene formando un delta, que es esto en amarillo que hemos representado aquí. En la mayoría de los casos, el sedimento transportado en suspensión, que es como se ha pintado aquí el material, digamos, de un color café marrón, forma lo que se llama una corriente de densidad. Es decir, él tiende a sumergirse bajo el agua clara del embalse, formando dicha corriente de densidad, que también ha sido denominada en muchos sitios como corriente de lodo, corriente de fondo o corriente de turbidez. ¿Qué pasa con esa corriente? Que como trae una gran cantidad de sedimentos, o no tan grande, pero trae un cierto valor de sedimentos en suspensión, eso hace que la densidad de ese flujo, de ese fluido, sea ligeramente superior a la del agua clara del embalse que está, digamos, por encima. Y como es sabido, siempre que uno mezcla dos fluidos de densidades diferentes, el más denso tiende a establecerse por debajo del más claro, es decir, el agua más pesada se va por debajo de la más liviana. Entonces, eso no se difunde de inmediato, no se disuelve, no se difumina en el agua clara del embalse, sino que tiende a concentrarse hacia el fondo y seguir por la pendiente del cauce original en dirección hacia aguas abajo, es decir, hacia la presa. Como compensación a eso, se produce una contracorriente superficial, ya que no podría estar fluyendo todo el tiempo esa corriente de densidad sin que se compensara de alguna manera para que el embalse se mantenga en cierto equilibrio, ¿no? Esa contracorriente superficial se manifiesta, uno la puede ver, porque en el contacto de esa corriente superficial con la corriente de densidad en esta zona aquí, se acumulan en general muchos cuerpos flotantes como ramas, palos, hasta basura en muchos embalses, ¿no? En esta imagen se muestra justamente lo indicado, que es cómo la corriente de un río cargada de sedimentos, cuando llega a la cola de un embalse, se sumerge y comienza a fluir por debajo del agua clara del embalse. Este esquema ilustra lo que sucede en una sección vertical del embalse. En la parte superior tenemos la contracorriente eh, y en la parte inferior tenemos la corriente de fondo en sentido contrario, por supuesto. Y entre las dos tiene que haber un cambio gradual de las velocidades, que es en la zona que se conoce como la interfase. Este esquema indica cómo se distribuyen los sedimentos en los embalses una vez que el río cargado de estos materiales ingresa al mismo. En primer lugar, tal como dijimos, se deposita el sedimento grueso formando un delta.
Ese delta tiene un talud frontal bastante escarpado que se va moviendo hacia la presa con el transcurso de los años, en los tiempos T1, T2, T3. Y lo que se ha observado es que este vértice del talud frontal tiende a desplazarse aproximadamente en forma horizontal. Por otra parte, el sedimento fino transportado por las corrientes de densidad tiende a desplazarse por el antiguo lecho del cauce en dirección hacia la presa. Cuando llega a la presa, si no consigue salida, comienza a depositar, a sedimentar su carga sólida, y esto va creciendo en forma de superficies sensiblemente horizontales, va creciendo hasta que termina por llenar prácticamente el embalse con el transcurso de los años. Hay un aspecto que es bueno comentar, que es el siguiente. En muchos casos, o sea, se conoce en la literatura técnica, se conoce como el nivel muerto, el nivel en el embalse en el cual se coloca la toma o descarga más baja. Y se llama volumen muerto el volumen que está por debajo de ese nivel, el cual se supone que no podemos sacar del embalse por gravedad, porque no tenemos una toma más abajo para sacarlo, solamente podríamos extraerlo por bombeo. Ahora, no hay que confundir el volumen muerto con el volumen de sedimento, porque muchas veces se confunden ambos términos. El volumen muerto, como les dije, es donde está la toma más bajo, o sea, el nivel muerto. Pero el volumen de sedimentos del embalse, que después de un cierto número de años de operación ocupan el embalse, no es el volumen que está por debajo de esa toma. Es mucho más que eso, porque la mayor parte del sedimento que se ha depositado en el embalse lo va a hacer por encima de ese nivel, como lo ven por estas sobreelevaciones sucesivas. A continuación les presentamos un video en un laboratorio de hidráulica, el cual corresponde a un canal de vidrio con agua clara, en el cual, como están viendo, se echó un material mucho más denso que el agua clara, y se observa cómo ese material se desplaza por la pendiente a lo largo del fondo, como lo haría una corriente de densidad dentro de un embalse. Hay un dicho entre los que nos ocupamos de este mundo de los embalses y de las presas, que dice que todo embalse comienza a agonizar desde el momento de su puesta en servicio. Bueno, esto es evidente por todo lo que hemos visto hasta ahora, y es que desde el momento en que se pone en funcionamiento una nueva obra de este tipo, empiezan a entrar sedimentos por parte del río junto con el agua, y poco a poco le van restando capacidad al embalse hasta que termina en general totalmente lleno de sedimentos y fuera de servicio. A continuación se muestran algunos ejemplos de embalses sedimentados. Esta es la presa de Caujarao, construida en Venezuela en 1866. Es la primera presa del país y hoy día es un monumento nacional que está en un parque nacional también, en homenaje a la ingeniería de presas. Es una obra de mampostería de unos 10 a 12 metros de altura. Eh, lo que se demuestra allí en azul, que se ha destacado en azul, era el antiguo embalse, el cual ya ha desaparecido desde hace muchos años debido a la sedimentación. La situación es esa planicie actual, es esa planicie que se ve debajo del color azul, una planicie sedimentaria ya muy consolidada, en la cual se han utilizado, se han desarrollado agricultura, ganadería, e incluso se ha construido infraestructura como son esta tubería que está allí, ¿no? Y bueno, este es el fin que se supone que le espera a toda presa, salvo algunos casos excepcionales que vamos a comentar más adelante en el curso. Esta es la presa de Santo Domingo, en Venezuela, construida en el año 1973. La presa el embalse es alimentado por dos ríos, el río Santo Domingo y el río Aracay. Este último es el que más aporta sedimentos al embalse, son sedimentos gruesos, muy gruesos, porque es un río de alta montaña. Estos sedimentos han formado ese delta en la cola del embalse, que actualmente el embalse se propagaba mucho más aguas arriba, y ven cómo han ido avanzando hacia la presa.
Esta es la presa La Mariposa, construida en 1949 en los alrededores de la ciudad de Caracas con el propósito de abastecerla de agua potable. Es una presa de tierra de unos 50 metros de altura aproximadamente. Y aquí se observa que en la cola del embalse viene avanzando un delta de sedimentos gruesos que actualmente han ocupado una parte importante de esta obra. En esta imagen se ve un detalle de esa cola del embalse donde se ve cómo vienen avanzando los sedimentos gruesos hacia el interior del mismo y en dirección hacia la presa. Este es el caso de la presa de Macarao, también en los alrededores de la ciudad de Caracas, que fue construida en el año 1944 para abastecer de agua potable a la ciudad. Se observa, esta foto es tomada desde la cresta de la presa hacia aguas arriba y se observa que todo el embalse ya está lo que se dice colmatado, es decir, completamente lleno de sedimentos. Aquí a la izquierda se observa el aliviadero. Esta es una vista de la misma presa de Macarao, pero hacia aguas abajo. Se ve cómo está todo el embalse recubierto de un material agrietado por la resequedad en este caso. Al fondo se ve la antigua presa, aunque modificada, porque estas excavaciones indican que se está construyendo una nueva presa aguas abajo. La presa original tenía algo así como 20 metros de altura. Esta nueva presa va a tener una altura de unos 100 metros aproximadamente. Este es el caso de la presa de Guaremal, construida en 1973. Es un caso un poco particular porque es una de las pocas presas en Venezuela que tiene el aliviadero montado encima. Esta es una presa como unos 30 metros de altura, es una presa de grava con núcleo central de arcilla, y el aliviadero tiene 90 metros de longitud de cresta. Esta presa desde hace ya unos cuantos años se encuentra totalmente colmatada de sedimentos. No se ven en la foto porque hay una pequeña película de agua sobre los sedimentos que da la impresión de que el embalse estuviera lleno de agua. En esta imagen se ve el aliviadero y se ve cómo en los sedimentos del embalse, que lo ocupan totalmente, ya está creciendo vegetación. O sea que hay una pequeña laminita de agua de pocos centímetros de profundidad. Lección 5.2. Primer enfoque respecto a la lucha contra la sedimentación de los embalses, que se trata de la protección de la cuenca contra la erosión. La primera forma de lucha contra la sedimentación de los embalses consiste en tratar de disminuir, en la medida de lo posible, la producción de los sedimentos mediante una serie de trabajos y técnicas conservacionistas que buscan evitar la erosión en la cuenca, básicamente, la cual genera sedimentos, los cuales van hacia los ríos y esos a su vez hacia los embalses. Algunas de estas técnicas son las siguientes: forestación de la cuenca, enfaginado de laderas, obras de drenaje, zanjas interceptoras, mallas ancladas, terraceado de laderas, estabilización de deslizamientos, muros interceptores, empalizadas interceptoras, traviesas para el control de cárcavas, protección de márgenes, canalización de cauces y presas de estabilización de torrentes y retención de sedimentos. Seguidamente vamos a ver de manera muy breve, muy sucinta, algunas de estas técnicas. En estas imágenes se ven algunas de las técnicas indicadas anteriormente. Por ejemplo, la forestación, para evitar la formación de cárcavas y producción de sedimentos. El drenaje y enfaginado, drenaje, por ejemplo, de una carretera que está aquí para evitar que erosione el suelo si se descargara libremente. Y protección con fajinas para controlar el escurrimiento superficial y propiciar el crecimiento de vegetación. Construcción de empalizadas, que son cestas de palos hechas en cárcavas rellenas de piedras, que normalmente lo hacen los
los campesinos de la zona, supervisados por o dirigidos por un técnico especialista en estos temas. Muros interceptores que se hacen en las zonas de cultivo, extrayendo las piedras que molestan para el arado y se colocan formando estos muros escalonados que retienen los suelos, etcétera. Otra forma de estabilizar los torrentes y evitar la generación de sedimentos en las cuencas es mediante la construcción de pequeñas presas de corrección torrencial y retención de sedimentos. Estas presas pequeñas son unas estructuras de no más de 10 a 15 metros de altura que se construyen en forma escalonada a lo largo del torrente de montaña, tal como lo están viendo en la figura allí. En este caso se ha representado con presas de concreto, pero se usan otros muchos tipos de presas, que tienen por objeto lo siguiente: cuando los sedimentos llenen los espacios detrás de estas presas, que va a ser en muy corto tiempo, se va a establecer una nueva pendiente, que es la pendiente que se ha marcado en azul, en trazos azules aquí. Esa pendiente, por experiencia, se sabe que es del orden de la mitad de esta roja de trazos, que es la pendiente original del torrente. Aquí tenemos una ecuación que relaciona el peso máximo W de los bloques que pueden ser transportados por un flujo en un torrente en función de una constante y de la pendiente al cubo. Obsérvense que es la pendiente al cubo. Por lo tanto, si logramos reducir aproximadamente a la mitad la pendiente original a esta azul que está aquí, vamos a lograr una drástica reducción de la capacidad de transporte de grandes bloques por parte del torrente, que son los que más daños causan aguas abajo y más destrozos producen. Otra función de estas presas también es, en lugar de tener como se tenía inicialmente, un torrente de una fuerte pendiente continua, ahora se va a tener una serie de escalones seguidos de unas pendientes más suaves, otro escalón seguido de otra pendiente más suave, y al pie de cada presa se construye otra presa más pequeña todavía, que es lo que se conoce como el contradique. El contradique tiene por propósito generar aquí un pequeño estanque de agua, donde el flujo, al verter sobre la presa, sobre el aliviadero de la presa, va a disipar la energía del flujo. Por lo tanto, se suman esos dos efectos y esto trae como consecuencia una disminución del transporte de sedimentos y sobre todo del tamaño máximo de los bloques o cantos rodados que se mueven por ese torrente original. Estas técnicas de corrección torrencial mediante presas pequeñas, generalmente son del orden de 10 a 15 metros de altura como máximo, son muy antiguas. En Japón se han venido utilizando desde hace siglos, lo mismo que en Europa. Aquí se ve un torrente de montaña en Japón equipado con estas presas escalonadas a lo largo del mismo, ¿no? Y aquí se ve el mismo caso en un torrente de Austria, en el que se ve que la presa más aguas arriba es una presa que se llama abierta, no es cerrada como estas presas de aquí abajo, es con la idea de retener en ella los peñones de mayor tamaño, que son los que causan los mayores daños aguas abajo, bien sea en una población o en alguna infraestructura que pudiera existir, un puente, un desarrollo agrícola, etcétera, y dejar pasar los sedimentos más finos que son menos problemáticos en general. Este es un caso de pequeñas presas de unos 4 o 5 metros de altura, escalonadas a lo largo de la quebrada La Cadena en el norte de Chile, en Antofagasta. Como ves, un panorama totalmente desértico, que llueve muy poco, pero cuando llueve, unos pocos milímetros de lluvia que caigan en esas cuencas arrastran con todo el material que está suelto en estas laderas y producen unas avalanchas de lodo terribles que causan tremendos daños aguas abajo. La idea es estabilizar eso, restarle energía, bajando la pendiente en los escalonamientos y disipándolo en cada pie de estas presas. Estas presas de corrección torrencial se vienen usando desde hace siglos, tanto en Japón
como en Europa y también en algunos otros países. Aquí se ve en esta foto de la izquierda la cantidad de pequeñas presas escalonadas hechas con troncos y rellenadas con piedras, como se ve aquí, que eso debe ser de hace mucho tiempo, ¿no? Lo digo porque si observan el vestido de la mujer que está aquí, se van a dar cuenta de que eso tiene por lo menos un siglo, algo así. Ellos las construían en esa época, porque esto es en alta montaña y no había muchas facilidades de acceso. Las construían con los elementos que tenían a mano, es decir, los árboles, los troncos y las piedras del propio torrente. Aquí ven en la derecha otra foto de la misma época similar, también que se ve más en detalle cómo se iban haciendo escalonadas estas presas con los materiales disponibles en la zona. También se utiliza mucho en las obras de corrección de torrentes las presas de gaviones. Estas presas tienen dos ventajas fundamentales. La primera es que son flexibles, el gavión se puede deformar sin que llegue a fallar la presa. Y la otra es que son permeables y hacen como una especie de colador en el agua del torrente que retiene los sólidos transportados y deja pasar el agua. Muchas presas, la mayoría diría yo, se han hecho con concreto. Aquí se ve un caso de una presa abierta. Como le decía, tiene esa serie de ranuras para dejar pasar el material más fino, que es el menos dañino, y retener el más grueso, que es el más peligroso. Aquí se ve la presa y el contradique. Aquí vemos desde aguas abajo una presa similar, abierta, hecha con tubos de acero y que tiene unos tacos disipadores del flujo que va a pasar entre los tubos. Estas fotos son muy ilustrativas de lo que ocurre en un torrente con todas las presas de corrección de torrentes y otras técnicas que también se aplican. La foto de la izquierda, la foto que es en blanco y negro, fue tomada en un torrente en Austria en 1891. Y la foto de la derecha fue tomada en el mismo sitio, en el mismo torrente, en 1984. Es decir, que entre estas dos fotos hay aproximadamente un siglo de diferencia. Observen lo que era ese torrente hace aproximadamente un siglo, toda la degradación que presentaban su cauce y sus laderas, lo que hace presumir que el arrastre de sedimentos debía ser altísimo. Y si tuviéramos por casualidad un embalse aguas abajo, la producción de sedimentos que llegaría a ese embalse sería muy elevada. Después de un siglo de obras de forestación, de pequeñas presas escalonadas, de corrección de deslizamientos, etcétera, es decir, de las técnicas forestales que hemos enumerado anteriormente, observe en lo que se ha transformado ese torrente. Es evidente que el transporte de sedimentos en este torrente, en la actualidad o en 1984, debe ser muy inferior al gran transporte que tenía originalmente en 1891. Lección 5.3. Segundo enfoque respecto a la lucha contra la sedimentación de los embalses. El concepto de volumen muerto del US Bureau of Reclamation. Este método se conoce como el método modificado de la reducción empírica de las áreas, desarrollado por Borland, Miller, Moody y Lara en el US Bureau of Reclamation en 1962 y años posteriores, en los cuales se fue perfeccionando. ¿En qué se basa este método? Se basa en una serie de determinaciones, un método determinístico, de las formas características con las cuales se distribuyen los sedimentos en los embalses, lo cual se hizo mediante levantamientos batimétricos hechos en un gran número de estas obras de embalses, ubicados principalmente en los Estados Unidos. Eso permitió definir de qué manera se distribuyen estos sedimentos en los embalses. Y los embalses se han clasificado en base a las características, que si son de montaña, que si son de planicie o de llanura, lo cual permite ya determinar las formas características en que esos sedimentos se distribuyen en esos reservorios. Los embalses se clasifican
dibujando la curva de capacidades de los embalses, es decir, la capacidad versus la altura, la elevación, en un gráfico doble logarítmico. Y se mide la pendiente, eso da una recta muy bien definida la mayor parte de las veces, y se determina en esa recta el inverso de la pendiente, que sería B sobre A. Eso es lo que se llama M, que es el inverso de la pendiente. Y en base a eso que se reúnen las características del embalse, porque los embalses de llanura son unas extensiones de lagos muy poco profundos y muy extensos, mientras que los de alta montaña es todo lo contrario, son muy profundos y de muy poca superficie, y hay unos casos intermedios. Eso permite reunir en esos gráficos las características que afectan la distribución de los sedimentos en los embalses. Aquí está la tabla de clasificación de los embalses en base al inverso de la pendiente, la cual está representada aquí. Y tenemos 4 tipos de embalses. El de garganta o desfiladero, que es de alta montaña, que se llama tipo 4, y en el cual el inverso de la pendiente está comprendido entre 1 y 1,50. Después viene, a medida que nos vamos acercando hacia la llanura, viene el que se llama de colinas cerros, que es como intermedio, que es el embalse tipo 3, y el inverso de la pendiente M está comprendido entre 1,50 y 2,50. Seguidamente viene el de llanura o piedemonte, que es el tipo 2, y cuyo inverso de la pendiente está comprendido entre 2,50 y 3,50. Y finalmente viene el lago, que es el embalse de llanura total, en el cual se clasifica como 1, tipo 1, y su inverso de la pendiente M está comprendido entre 3,50 y 4,50. Hay una serie de curvas elaboradas que permiten determinar los porcentajes del sedimento depositado en función de la profundidad a la cual nos referimos en el embalse. Aquí está para los distintos tipos de embalse, dicen por debajo de cada profundidad qué porcentaje del sedimento total se ha depositado. Simplemente se las nombro porque no es el propósito tampoco entrar en muchos detalles sobre eso. Este otro gráfico es similar al anterior, aquí está la profundidad relativa, es decir, la profundidad a la que nos estamos refiriendo respecto a la profundidad máxima del embalse, o sea, en forma decimal. Y aquí está un factor que permite entrar en unos métodos que hay que son muy sencillos, y para los distintos tipos de embalse, 1, 2, 3 y 4, y determinar a qué cota se deposita el sedimento al pie de la presa, lo cual es muy útil para fijar las descargas de fondo, las tomas, etc. Vamos a ver a continuación ejemplos de aplicación del método modificado de la reducción empírica de las áreas, que es el método conocido como del US Bureau of Reclamation. Esta es la presa de Matícora, construida en el año 1978. Es una presa de tierra zonificada de unos 40 metros de altura aproximadamente. Tiene su aliviadero en el contacto de la presa con el estribo derecho, y la toma es un túnel que pasa por este estribo, el estribo izquierdo, y sale aguas abajo aquí a este canal de riego y a una descarga ecológica al cauce. Y tiene una torre toma en la cual hay 4 compuertas a diferentes niveles. Es básicamente una presa para riego y para abastecimiento de algunas poblaciones del sector. Esta es una vista desde aguas arriba, aquí se ve el talud de la presa, aguas arriba de la presa, y la torre toma, que tiene 4 compuertas de diferentes niveles para seleccionar el nivel de captación del agua de la mejor calidad. Es un detalle de la torre toma que, como les digo, tiene 4 compuertas deslizantes a diferentes niveles para seleccionar el nivel de captación del agua. Otra vista del embalse, como estaba hace unos cuantos años atrás, un agua bastante cristalina, extendido muy lejos porque es un embalse muy grande.
Y aquí se ve el estado de ese mismo embalse en el año 2015. Totalmente sedimentado. Queda algún resto de agua por allá por la parte de atrás del embalse. Pero observen el estado en el 2015. O sea que entre 1978 y 2015, 2016 se sedimentó totalmente. Aquí ven la torretoma enterrada prácticamente, queda un charquito de agua alrededor de ella. Y aquí ven una máquina abriendo un canal para tratar de comunicar un resto de agua que quedó hacia la parte final para tratar de captarlo hacia la torretoma. Esto es otro detalle de cómo quedó ese embalse en el año 2015, 2016 más o menos. Y allá queda un poquito de agua que queda hacia la parte posterior y esta máquina tratando de excavar un canal para captarlo. A este embalse se le aplicó el método del Bureau of Reclamation. Y aquí están los resultados que son interesantes, ¿no? Esto es la cota del agua en el embalse y esto es el volumen de agua, o sea, la curva de capacidades del embalse. El volumen de agua almacenado expresado en millones de metros cúbicos, ¿no? Esta es la curva de capacidades original cuando se puso en funcionamiento el embalse. Y esto es estas dos curvas, la que es con puntos cuadrados, negros cuadrados, es el producto de un levantamiento batimétrico hecho en 1993, es decir, varios años después de la puesta en funcionamiento del embalse. Y los triangulitos negros, que es la otra curva que va aquí, corresponde a lo simulado con el modelo del Bureau, con el método del Bureau Reclamation, para ese mismo año. Se puede observar la coincidencia de las dos curvas, que calibran perfectamente, ¿no? Aquí se ve también, en este otro gráfico, cómo sería la evolución de la sedimentación en el embalse con el tiempo. Esta es la curva esto es lo mismo, cota del agua en el embalse versus volumen de agua almacenado. Esta es la curva original. Y a medida que transcurren los años, cómo se iría perdiendo capacidad en el embalse, hasta llegar en el año 2018 aproximadamente a tener un volumen de un poco menos de 50 millones de metros cúbicos, de los 450 y algo que tenía originalmente. O sea que este modelo permite saber también, estimar, vamos a decir más que saber, cómo se va a producir la evolución de la pérdida de capacidad en ese embalse con el transcurso del tiempo. Esta figura presenta la cota del sedimento al pie de la presa, que también se puede determinar como se dijimos al principio, con este método del Bureau of Reclamation, en función del transcurso de los años. La aplicación del modelo da esta curva y obsérvense que podemos predecir en este caso en qué año se van a tapar con sedimentos las diferentes compuertas de la torretoma. La compuerta más baja de la torretoma, aquí está la cota 84 aproximadamente. Según este gráfico, se enterró más o menos en 1982-83. Y eso ocurrió exactamente así. Lo mismo con las demás compuertas de la torretoma, que esta es la compuerta intermedia, esta es la compuerta intermedia alta o media, y esta es la compuerta superior. Y se observa que la compuerta superior se terminaría afectando por los sedimentos, tapando, en el año más o menos 2016, 2017, que fue exactamente como ocurrió. O sea que esto habla de la bondad de este método que ha sido ampliamente calibrado y probado en diferentes embalses de distintas partes del mundo, de Estados Unidos principalmente, pero también en muchos otros países. Otro caso es el de esta presa, que es la presa de Clavellinos, también en Venezuela, construido en 1967. Este contrasta con el caso anterior de Matícora, que era una cuenca muy productora de sedimentos, por ser una zona árida del país. Esto no, esto es una zona mucho más vegetada, con muchas más lluvias, con una vegetación que protege mucho mejor las cuencas que en el caso anterior. Aquí se ve la presa, tiene aproximadamente unos 50 metros de altura. Aquí está
Aquí lo ven el aliviadero, que es un aliviadero lateral, un vertedero lateral y un rápido que pasa por aquí, un disipador de energía. Y esto tiene una toma, en este estribo, una toma sumergida que no se ve, por supuesto, en la foto. Aquí se aplicó lo mismo, el método del Bureau of Reclamation, para ver cómo funcionaba. Aquí está la cota del embalse y el volumen de agua almacenado. Y aquí se ve cómo era la capacidad inicial en 1967, que es la línea de azul. Y después en el 2007 se hizo una batimetría, que es la línea morada o violeta. Y se hizo también en ese mismo año la simulación con el método del Bureau of Reclamation. Y observe que coinciden bastante bien las dos. Obsérvense que la pérdida de capacidad por la sedimentación es relativamente pequeña porque se trata de una cuenca poco productora de sedimentos, muy bien forestada. Entonces, en base a eso se puede extrapolar, se puede correr el modelo para muchos años posteriores del futuro, y aquí se hizo hasta el año 2017, perdón, 2107. Y se observa cómo va perdiendo capacidad el embalse a medida que transcurren los años, pero al final se llega a esta última curva de capacidades del embalse, que es la verde que está aquí, que sería esta, o sea, la línea verde pero los puntos amarillos, esta que está aquí, y se observa que al final el embalse va a tener una capacidad de aproximadamente unos 90 millones de metros cúbicos, pero eso ocurrirá en teoría en el año 2107, o sea que le queda una larga vida útil a esa obra. Aquí está eso en forma de tabla, aquí está, de acuerdo a lo que predice el modelo, los años y cuál sería el volumen almacenado, y se observa que, perdón, cuál sería, sí, exacto, cuál sería el volumen almacenado, y esto sería la reducción de la capacidad en tanto por ciento a medida que transcurren esos años. Inicialmente no hay ninguna reducción de la capacidad, y al final de todo este proceso, en el año 2107, el embalse habrá experimentado una reducción de capacidad del orden del 30%, lo cual es relativamente poco. Es decir, que conservará un 70% de su capacidad original. Y en cuanto al sedimento, la cota del sedimento al pie de la presa, aquí se tiene la misma simulación hecha con el modelo del Bureau of Reclamation, en función de los años y en función de las cotas que alcanzaría el sedimento al pie de presa. Eso es muy importante porque generalmente al pie de la presa o cerca de la presa es donde están las tomas y las descargas de fondo. Entonces es importante saber cuándo va a empezar a pasar sedimento por la toma. En este caso es una toma única, una especie de torretoma sumergida. Y aquí se observa que según esta simulación, la cota de la toma del embalse, que es exclusivamente para agua potable, se va a alcanzar esta cota 268 aproximadamente en el año 2017, que fue como ocurrió, en 2016-2017. ¿Esto qué nos permite? Determinar la cota a la cual va a alcanzar el sedimento al final de su vida útil, que normalmente en algunos países se toma de 50 años y en otros 100 años, como es el caso de Venezuela. Nos permite decir dónde vamos a colocar el nivel muerto. Recuerden por lo que dijimos anteriormente que el nivel muerto no es el que almacena el volumen de sedimento. La mayor parte del sedimento se va distribuyendo a lo largo del embalse por encima de este nivel. Pero nuestra toma más baja o descarga debería estar por lo menos a esta cota, a la cual el modelo predice que va a llegar el sedimento al final de la vida útil. Y por supuesto con un cierto margen de seguridad porque nada es 100% preciso, ¿no? Este es un sistema en realidad poco usado, porque normalmente estos túneles como este que se indica aquí, como la toma más baja, se usan también en una primera etapa para desviar el río durante la construcción de la presa y también eventualmente como descargas de fondo. Por lo tanto, es una solución no muy utilizada. Normalmente en las presas se colocan, en las presas de concreto, se colocan ductos a través de la propia presa y en ese caso el nivel muerto se fijaría en el nivel de la toma más baja
con un cierto margen de seguridad. En las torretomas, eso permitiría colocar la toma más baja de esta torretoma, donde se estima que van a llegar los sedimentos en algún momento en la vida, al final de la vida útil. Y muchas veces se utiliza ese mismo túnel o conducto para desviar el río durante la construcción de la obra y después se tapona con concreto. Vamos a ver a continuación algunos casos prácticos de aplicación de esta metodología en embalses. Este es el embalse de Macarao, que está actualmente en construcción para el agua de Caracas. Aquí está donde se fijó el nivel muerto, es decir, que se estima que los sedimentos van a llegar aproximadamente aquí dentro de 100 años, cuando se esté acercando el término de la vida útil. Este es otro embalse que está en una zona muy árida de Venezuela, semidesértica, donde hay una gran producción de sedimentos, el embalse Dos Cerritos, y en este caso hubo que ubicar el nivel muerto en una torre muy alta, como de más de 20 metros, porque se estima que al final de la vida útil del embalse el sedimento va a llegar hasta allí. Y esta es otra vista de la misma torre donde se observa la gran altura de la misma. Y esta es otra vista, está tomada desde la presa que está más o menos por aquí, hacia aguas arriba, y ese valle se va a llenar completamente de sedimentos cuando se esté acercando la vida, el término de la vida útil del embalse. Lo que dice aquí también es que se destaca de estas fotos de este embalse de Dos Cerritos la importancia de utilizar descargas de fondo para expulsar sedimentos de los embalses y alargar la vida útil de ellos, tal como se va a exponer más adelante en este curso. ¿Por qué? Porque con este método del Bureau of Reclamation, el enfoque que se le da al manejo de los sedimentos en los embalses es simplemente reservar un espacio en la parte más baja del embalse para que los sedimentos que van a entrar a él en el transcurso de su vida útil tengan un sitio donde acumularse. Y solamente a partir de ese tiempo que requerirá ese volumen situado por debajo de la toma más baja para llenarse de sedimento es que empezará a haber problemas con los sedimentos y estos empezarán a pasar por las tomas, lo cual en ciertos casos puede hasta sacar de funcionamiento una presa por ser aguas ya indeseables para consumo humano, para riego, incluso para generación hidroeléctrica. Las descargas de fondo es otro enfoque que maneja esto de otra forma diferente. Incluso algunos ingenieros han llamado en forma despectiva esta forma de manejar los embalses respecto a los sedimentos como el concepto de embalses desechables, lo cual es un poco sarcástico, porque lo que se hace con esto es decir, yo diseño un embalse, que cuando el embalse esté lleno de sedimentos hasta ya alcanzarme la toma más baja, ya ese embalse ha cumplido su vida útil y simplemente ha terminado sus funciones. Eso vamos a ver más adelante, que no es tan sencillo. Los sitios de presa en un río no son abundantes, no son infinitos, y por lo tanto es preferible enfocar esto de otra manera, pero eso lo vamos a ver más adelante.